Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí en este día para tener nuestro estudio de hoy. Y bueno, vamos a orar. ¿Qué te parece? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pido que tú estés hablando en nuestra vida, que seas tú el que nos diga la verdad, porque la verdad nos hará libres. Señor, gracias. Te queremos pedir que tú nos pongas un corazón de carne, que reciba tu palabra como esa semilla para que dé un buen fruto. Señor, yo entrego a ti este tiempo. Te pido que tu Espíritu Santo esté hablando y tocando corazones, aún a la distancia, aún a ti que me estás escuchando, y que este mensaje traiga palabra de esperanza y de fe, de corrección, de amor, de obediencia, de arrepentimiento, de sujeción, pero sobre todo que estemos dispuestos a seguir el camino de Jesús, a dar y hacer testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él es Dios y Él puede ayudar cualquier situación. Yo soy Sofía Cárdenas y te pido que por favor tomes lápiz y papel, tengas tu Biblia. Estaremos viendo ahora el estudio acerca de qué pasó después del día de Pentecostés. Estamos hablando del libro de los Hechos, ¿recuerdas? El libro vinculante. Y vámonos a ver el versículo Hechos 4 del 1 al 22. Y dice así la palabra de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre ellos, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles así: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún motivo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años de edad. 40 años. Miren, estamos analizando, ya saben que estamos desmenuzando poco a poco. Entonces vamos a ir explicando esto. Dice así: Pedro y Juan ante el concilio. Los saduceos, aunque mayormente de linaje sacerdotal, eran los que aceptaron solamente los libros de Moisés como inspirados. Ellos no creyeron en espíritus, ángeles, ni en una resurrección. Casi todos los sumos sacerdotes durante el tiempo del Nuevo Testamento eran saduceos, y el sumo sacerdote era el que presidía sobre el concilio máximo de los judíos, el Sanedrín. Ya que ellos no creyeron en la resurrección, no les gustó el hecho de que Pedro y Juan estaban enseñando que Jesús había resucitado. Estos mismos sacerdotes habían sido informados por la guardia de la resurrección de Jesús, y ellos habían pagado un soborno para que la realidad de la historia de esta resurrección se callara. Entonces, entre la evidencia clara de la sanidad del cojo y el sermón presentado por Pedro, muchos judíos llegaron a creer en el mensaje apostólico de Jesús como el Mesías resucitado. Ellos, al escuchar el mismo mensaje predicado por los mismos apóstoles que lo habían predicado anteriormente, habrían hecho lo mismo que hicieron los del día de Pentecostés cuando ellos creyeron. A pesar del intento por parte de los sacerdotes y de los saduceos, la gente que vieron las señales y escucharon las predicaciones de los apóstoles estaban quedando convencidas de la realidad de la resurrección de Jesús y que en realidad Él era el Mesías de las profecías. El concilio de los judíos estaba compuesto de 70 ancianos del pueblo y el sumo sacerdote, quien era el líder de este grupo. Como se ha mencionado anteriormente, en el tiempo del Nuevo Testamento, este concilio estaba compuesto principalmente de los saduceos, pero también estaba representados los escribas, los que eran expertos de la ley, y ellos eran fariseos, aunque eran una minoría importante en el concilio. Sus orígenes se desconocen, ya que no se menciona en el Antiguo Testamento. El nombre de Sanedrín proviene de una palabra hebrea que significa sentados juntos. Y según la tradición de 70 miembros del concilio, se sentaron en el suelo de una plataforma elevada cuando el concilio estaba en sesión. Durante el control romano sobre Palestina, el concilio llegó a tener una importancia muy grande, porque los romanos le permitieron gobernar el pueblo judío como títeres bajo el mando romano, dejando al concilio gran cantidad de libertad para la aplicación de la ley judaica.
En la resurrección del año 66 después de Cristo, la que terminó con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo de los judíos, los patriotas judíos consideraron a los saduceos como traidores al judaísmo y títeres de Roma. Se levantaron en contra de ellos y los mataron en masa, efectivamente terminando con la secta de los saduceos. Los saduceos debían haber sido especialmente perturbados. Vámonos a esa época, vámonos a lo que estamos viviendo ahora con esta sanidad. Dice, los saduceos debían de haber sido especialmente perturbados, ya que la sanidad estaba relacionada con la predicación de la resurrección de Jesús como algo real. Y los mismos hombres, demostrando poderes sobrenaturales, se presentaron a sí mismos como testigos oculares de esta realidad. Nuevamente los apóstoles no dudaban en poner la culpa del asesinato del Mesías sobre los quienes habían sido los culpables, o sea, estos mismos hombres que les habían causado su arresto y frente a quienes estaban siendo juzgados. En este punto, el que Jesús resucitara de entre los muertos fue un hecho tan importante para el mensaje de salvación. Nuevamente enfatizó Pedro, a pesar de que él tenía que haber conocido el furor que había causado entre los saduceos. Lo enfatizó la resurrección. Y claramente Pedro les estaba identificando a ellos, los líderes religiosos de este pueblo judío, como los edificadores, quienes el profeta había dicho no quisieron usar la piedra principal proveída por Dios mismo. Y en el versículo Hechos 4:11 dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta frase, cabeza del ángulo, hace referencia a la piedra base desde la cual todo el resto del fundamento tenía sus puntos de referencia. Si ocurría que esta piedra, que representaba la esquina de referencia de toda la construcción, se moviera, entonces toda la estructura quedaría comprometida. Es claro que el Espíritu Santo estaba por la boca de Pedro, dando a saber que la única opción para que el ser humano podría ser salvo sería en Jesús. Es notable que este concepto descartara por completo que el hombre puede ser salvo a base que es una buena persona, como muchos creen hoy. Es notable que este concepto descarta por completo que los sinceros que son seguidores de otras religiones, aparte del cristianismo, pueden ser salvos porque son gente sincera. Es notable que este concepto descarta por completo que los que no saben de Cristo puedan ser salvos sin estar en Él. Entonces, los que pretenden que uno puede ser salvo aparte de lo que Dios envió como Jesús, su Mesías, son culpables de un gran error y creer en un evangelio, o sea, en una buena noticia de salvación que no es real. Enseñar otra cosa como si fuera verdad es ser culpable de mentir, de engañar, de hablar de parte de Dios algo contradictorio a lo dicho por Dios mismo. Es hacer que Dios sea el mentiroso y que uno mismo tenga la verdad. Es por esto por lo que Dios quiere que el evangelio sea predicado a todos, porque la posibilidad de que ellos tengan nuevamente una reconciliación con Él depende de la sangre de Cristo. Ahora vamos al versículo Hechos 4:13, y dice así: viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Esta palabra denuedo parece hacer referencia a una confianza que provino del Espíritu Santo y juega un papel importante en la historia del libro de Hechos. Vamos a Hechos 4:2 y dice así: estos líderes religiosos estaban sorprendidos
que estos hombres de la provincia de Galilea mostraran el valor de enfrentarse a ellos sin miedo. Vamos a ver esto, ¿verdad? Al saber uno, sin lugar a duda, que está siendo acompañado con el poder del Creador mismo, uno no debe de faltar nunca en tener plena confianza cuando está haciendo lo que Dios quiere que haga. No debes de tener duda. Esta confianza debe de estar en ti. Ahora vamos a ver, Pedro y Juan eran solamente pescadores del mar de Galilea, galileos sin mucha educación formal, y nadie habría esperado que ellos hablaran con tanta confianza ante la Corte Suprema de su nación. Las autoridades habrían conocido que ellos eran galileos por su manera de hablar, como puede apreciarse en otros pasajes. Tal como había sido el caso de Jesús, ellos no habían sido entrenados en las escuelas de los rabíes y tampoco tuvieron puestos entre los religiosos. Y el hecho de hablar de la manera, con esa confianza frente a los doctores de la ley, les causó una notable impresión. Era suficientemente fuera de lo normal que estos líderes del pueblo de Israel quedaron sorprendidos. Era una innegable verdad. Lo que habían aprendido por el hecho de haber estado con Jesús, escuchándole a Él, era suficiente para dejar impresionados a estos que supuestamente eran los expertos religiosos de su tiempo. De la misma forma, los que se ponen en contacto con los verdaderos seguidores de Cristo hoy en día deben de quedar asombrados por el conocimiento de las cosas divinas que pueden ver en los que solamente tienen como sus credenciales que han estado con el Señor. Con miles de judíos como testigos del milagro hecho y con el hombre sanado parado frente a ellos, es obvio que no estaban en una posición para intentar negar la realidad de la sanidad hecha. La evidencia de la veracidad de las palabras de Pedro y de Juan estaba allí presente entre ellos y no había ninguna manera de refutarlo. De igual manera, la multitud que había reconocido la identidad del hombre cojo de nacimiento, saltando y andando en el templo, habría dejado sin duda alguna la realidad del milagro hecho. Sin embargo, no quisieron aceptar que el mensaje de ellos había venido de Dios, por la sencilla razón que ellos se creyeron que ellos mismos eran los únicos que representaban a Dios frente al pueblo de Israel y no querían ceder este poder. Es notable que el ser humano tiene cómo se puede apreciar en la relación de estos líderes religiosos la capacidad de saber que algo es cierto y que no puede negarlo. No necesariamente significa que uno estará dispuesto a aceptar esta verdad. Es decir, ellos estaban dispuestos a negar una verdad que ellos mismos reconocieron como innegable, solamente para evitar perder su poder sobre otros. Lo mismo que muchos líderes religiosos siguen haciendo hasta el día de hoy. Es increíble que uno puede rechazar algo que desconoce como verdad solamente por conveniencia propia, mientras pretende creer en Dios y servirle. Cuando uno ha sido enviado por Dios con una misión, no debe de dejar que la oposición de los hombres, sea individualmente o por medio del gobierno, cause que uno desobedezca a Dios por temor a las amenazas de los hombres. Es interesante que este autor, Lucas, da a conocer la edad del hombre que había sido sanado por Pedro y Juan. Si recuerdan, ¿no? 40 años. Pero hay varias razones que pudo haber tenido importancia en esta historia.
Uno debe recordar la grandeza del milagro cuando un hombre de esa edad, que nunca en su vida había caminado, fue sanado para poder de inmediato empezar no solamente a caminar, sino también a saltar, usando músculos que nunca había jamás desarrollado. Esto era algo normalmente imposible, físicamente imposible. También su edad indicaría que llevaba muchos años sentado en la puerta del templo diariamente, pidiendo limosna de los judíos que entraban ahí para orar, y que todos lo conocían, y que había sido conocido por miles de ellos como un hombre que desde su nacimiento había sido cojo. Ellos entendieron que el cojo había sido sanado por el poder divino. ¿Y cómo corresponde cuando uno recibe de Dios una bendición? Le glorificaron por lo que Él había hecho. Uno debe hacer eso. Cuando tú recibes una bendición de Dios, debes de glorificarlo, agradecerle y sentirte como saltando, gozoso de que Dios ha llegado a transformar tu vida. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Yo te doy gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Permite que este mensaje llegue y toque los corazones. Que no neguemos las pruebas indubitables que Él nos ha demostrado a través de nuestra vida, porque sabemos que Él no quiere que no se pierda ni aun uno. Y que reconozcamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que Él es el único Dios y Salvador, que lo confesamos con nuestra boca y lo creemos con nuestro corazón, porque Él es nuestro Dios, el que pagó en una cruz nuestros pecados y que ahora nos llama a una vida eterna. Gracias te doy Dios, porque nos has hecho tu heredad. Permite que el Espíritu Santo nos convenza, que nos llene de ese denuedo, de esa fortaleza, de esa seguridad de hablar de parte de Dios, para que todos sean testigos de tu poder. Gracias. Yo te invito, Espíritu Santo, a que controles mi vida, mi mente, mi cuerpo, mis pensamientos, que me hagas ver mi pecado, que me ayudes a mantenerme, a hacer lo bueno, a hacer y seguir y ser testigo, pero sobre todo a creer y mi confianza depositarla en Cristo Jesús. Toca corazones a través de este medio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, qué bueno que te quedaste. Y recuerda que tenemos una cita aquí para seguir con nuestro estudio bíblico del libro que continúa el libro de los Hechos. Yo soy Sofía Cárdenas y si puedes compartir este mensaje, hazlo. Puede llegarle al corazón a alguien y eso es extender el reino de Dios. Hasta la próxima.